Nosotros paramos un segundo para informar de una noticia de última hora, y es que está hablando Austan Goolsbee, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Chicago, y es curioso lo que está diciendo, muy curioso de hecho, porque es bastante contradictorio a lo que nos han dicho varios miembros de la Reserva Federal en los últimos días. Recuerden a James Bullard el pasado viernes, alertando de que no podemos hablar de recesión, que cuando los inversores se plantean el caso de que si va a haber un soft landing o un hard landing, que es algo que se lleva haciendo durante todo el último año, dice James Bullard de la Reserva Federal de San Luis que el caso base siempre debería ser un aterrizaje suave, que no debería ser la recesión el caso base, porque dice que la recesión es un fenómeno que ocurre de forma muy poco habitual, por lo que él adopta es un crecimiento por debajo de tendencia, pero con una inflación que todavía se mantenga elevada. Por eso James Bullard, de hecho, era uno de los miembros de la Reserva Federal que hablaba de esa regla de Taylor, que decía, oye, los tipos no tienen que mantenerse en el 3 o 4%, tienen que ir por encima del 5, 5,25 para empezar a estar en terreno restrictivo, para empezar a frenar la inflación. Bueno, pues Austan Goolsbee, del Banco de la Reserva Federal de Chicago, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, dice lo contrario. Dice que está recibiendo vibraciones o señales, que está notando él, de que está empezando una restricción crediticia, haciendo referencia ya de nuevo al crédito, a esa restricción en el crédito de la que tanto se viene hablando, sobre todo desde la quiebra de la banca regional, en este caso de Signature Bank, Silicon Valley Bank, y luego recuerden que fue First Republic Bank que hubiese quebrado si no lo hubiese comprado JP Morgan, cuando el gobierno llama a la puerta y le dice a Jamie Dimon, oye, por favor, interviene y compra este banco, y por supuesto Jamie Dimon, con el negocio que podía hacer, no podía decir que no. Todo esto, dice Goolsbee de la Reserva Federal, que le dan vibraciones de que puede estar comenzando a restringirse el crédito. También habla de los precios, porque en una restricción del crédito y en una recesión, en teoría, los precios caen. Es un fenómeno que ocurre en recesión, es el término de deflación. Y es que dice Goolsbee de la Fed que es los precios al productor. Aquí no está hablando de los precios al consumidor, de ese dato de CPI que conoceremos en unas semanas, sino del PPI, del dato del productor, que de hecho ya está por debajo del consumidor. Dice, los precios al productor se han trasladado a un entorno deflacionario. Habla de esa caída de precios en términos mensuales, porque todavía el interanual está en positivo, lo cual simboliza inflación, incremento de precios en el último año, pero en el cambio mensual ya empezamos a ver lecturas negativas en el PPI, en el índice de precios al productor. Y dice Goolsbee de la Fed que estos son señales deflacionarias, de que la economía se está contrayendo y de que la economía podría acabar en una recesión. Dice también que es prematuro juzgar la decisión sobre las tasas para la reunión de junio, todavía no se decide, dice que sería muy prematuro todavía, que hay que ir viendo cómo evoluciona todo, pero que cree que puede haber, de hecho habla literalmente de esa potencial recesión, dice la recesión es una posibilidad. Es curioso cuando muchos miembros de la Fed, incluido de hecho el propio presidente Jerome Powell, su escenario base es el soft landing. Lo ha dicho varias veces, lo recalcó de hecho en la última reunión del FOMC, que él sigue creyendo que un soft landing es posible a pesar de que su propio equipo haya pronosticado una recesión y eso se viese en las últimas minutas de la Reserva Federal, en las minutas de la anterior reunión, la reunión de marzo, no la de ahora, la de mayo. Pues Goolsbee de la Fed opta también por el camino que han optado los miembros de la Reserva Federal, opta por la posibilidad de que una recesión es probable. Eso sí, dice, estamos tratando de estabilizar los precios sin un aterrizaje forzoso. Por supuesto, entendemos que a ninguno le conviene que haya una recesión, pero es dentro del trabajo que están haciendo para frenar la inflación lo que puede conducir a ello. Una contracción del crédito, unos precios al productor deflacionarios, dice Goolsbee, y una potencial recesión puede ser una posibilidad. No dice que vaya a serlo, pero deja la puerta abierta a una posibilidad y dice deberíamos estar más atentos a los problemas en el mercado de bonos relacionados con el límite de deuda. Límite de deuda, recuerden, mañana Joe Biden y McCarthy se reúnen también para comentar este techo de deuda, si finalmente se llega a un acuerdo para aprobarlo o no. Advertencia de Goolsbee que destaca con lo que, por ejemplo, decía el viernes pasado James Bullard sobre que la recesión nunca debe ser un escenario base. Bueno, pues Goolsbee de la Fed de Chicago dice que para él sí debería ser un escenario a considerar. Nosotros nos vamos directamente